Tengan todos muy buenos días. Hoy es lunes 5 de febrero. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Dios los bendiga a todos. Con la bendición comenzamos el programa, que lo inicio pidiéndole disculpas por la disfonía con la que me encuentro hoy. Vamos a tratar de, a pesar de ella, hablar lo más claro posible. Bueno, ayer fue el 4 de febrero, una fecha emblemática para la revolución socialista, porque se trata precisamente de un intento de golpe de Estado. Esta revolución ha querido sembrar en el imaginario colectivo que es a ellos a los que siempre le quieren dar golpe de Estado, cuando realmente el 4 de febrero, hace 26 años, esta revolución empieza con un fallido intento de golpe militar. Y queda claro entonces, en principio, que los golpes los dan son los militares. Este cuento de la revolución, para asimilarse al cuento cubano de golpes de Estado que han tratado dicen, de darle a los Castro, de los intentos de magnicidio, son repeticiones de una historia de la cual quieren hacerse protagonistas, pero que no existe. De tal manera entonces que hace 26 años surgió la revolución de izquierda radical de Chávez, del chavismo, usando el nombre de Bolívar. Y por eso después trataron de decir que era una revolución bolivariana. Al final no era ni siquiera bolivariana, era castrista. Pero es importante también hacer un análisis de esto, porque las causas por las que dijeron era necesario insurgir en la sociedad se profundizaron. Y el tema es, en cuanto a los derechos humanos, por ejemplo, que ese alzamiento dejó más de 200 muertos, jóvenes militares. Y a pesar de ello, todos los sediciosos contaron con las garantías totales de acompañamiento de los derechos humanos. En aquel tiempo entonces existió derechos humanos, debido proceso, asistencia de los prisioneros, ninguno quedó aislado, Chávez pudo hablar en cámaras de televisión. Una vez derrotados, fueron considerados como tales, sin llegar a los términos de la humillación, de lo que ya finalmente también quedó demostrado en el caso del exfuncionario del 6CPC, Óscar Pérez, que efectivamente lo detuvieron a él y a sus compañeros vivos y después los mataron. Y queda claro también, porque ya rueda por todo el mundo, las voces de los oficiales cuando decían: paren de disparar porque esto es una rendición, esto es una entrega. Bueno, fíjense las cosas como cambian. Mira el tratamiento que le dio la democracia a Chávez y mira el tratamiento que el comunismo le da a una persona como Óscar Pérez, exfuncionario del 6CPC. Es un hecho que, por demás, el del 4 de febrero, importante de señalar, de ponerlo en la mesa de su análisis. Hay quienes dicen que estamos en presencia de un proceso a donde se va borrando la figura de Chávez y del alzamiento del 4 de febrero por la figura de Maduro. Maduro como el constructor de victorias. Y entonces
se va dejando de celebrar para ellos. Yo nunca celebraría el 4 de febrero, si no es para decir que es un episodio triste de la Fuerza Armada venezolana e intentar dar un golpe a la democracia. De ahí se aprende que ningún golpe a la democracia es para mejorar la democracia, es para cambiar el modelo. Entonces, Nicolás Maduro, en ese borrador que le está pasando a Chávez, no celebraron ayer, el 4 de febrero, con las paradas militares que acostumbraban, en razón a que estaba esta revolución en ese proceso, tratando de borrar el tiempo de Chávez para ir construyendo el tiempo de Nicolás Maduro. No hay punto de comparación, con los temas que tienen que ver con el derrocamiento de Pérez Jiménez, ni siquiera desde el punto de vista de la movilización popular. Este golpe, igual que el Caracazo, fue preparado previamente por la izquierda y lo articularon con alguna sabiduría para descolocar lo que era la implementación de un paquete de medidas económicas que sin lugar a dudas salíamos de un modelo estatista a un modelo de libre mercado, que hoy todo el mundo da cuenta que si se hubiese permitido, no estuviésemos en las condiciones que estamos hoy. Pero lo que también tenemos que reflexionar es que si ese golpe de Estado de hace 26 años era para esto que vivimos hoy, pues tenemos que concluir que esto que vivimos es un absurdo, como absurdo fue el 4 de febrero hace 26 años. Una historia de absurdos, pero esa historia de absurdos de esta revolución socialista ha tenido una característica. La historia la han escrito con tinta de sangre. Vamos al corte. Usted me ha escuchado de forma reiterada la afirmación conforme al cual nosotros en Venezuela estamos en presencia de un modelo de partido único y que vemos cómo se pone en práctica un proceso de disolución de los partidos políticos. Ese proceso de disolución de los partidos políticos hay que revisarlo en cifras, en números, para que entonces podamos apreciar lo que estoy diciendo desde el punto de vista numérico. De 17 partidos que aprobó el Consejo Nacional Electoral para que asistan a los comicios presidenciales, solamente 3 orbitan en el lado de la oposición y los demás en el lado del chavismo. De tal manera entonces que tenemos que decir, bueno, pero ¿qué es esto? ¿De dónde viene esto? Bueno, de ese proceso de disolución, de liquidación de los partidos. ¿Cuántos partidos existían en Venezuela? Y partidos como expresiones a donde nos organizamos, reunimos unos requisitos en el Consejo Nacional Electoral para poder tener existencia propia con ideología, principios, y de esa manera se iba construyendo la vida partidista. Bueno, pues en Venezuela existían 62 partidos. En el 2016 existían 62 partidos. ¿Qué ha pasado? Bueno, este partido es modelo único, de partido único, y el Consejo Nacional Electoral comenzó ese proceso de liquidar
las organizaciones partidistas. Con el tema de las validaciones, fue aniquilando poco a poco todos los partidos. En el 2017, 15 partidos no pudieron cumplir el proceso de renovación que exigía el Consejo Nacional Electoral. Después nosotros encontramos que del 17 al 18 de junio del 2017, 8 partidos realizaron lo que llaman el proceso de subsanación, que tiene que ver con los reparos. Podemos, COPEI, Alianza para el Cambio, Nuevo Camino Revolucionario, Solidaridad Independiente, Movimiento de Integridad Nacional, Bandera Roja, Redes, Cambios Comunitarios. Bueno, de tal manera que fueron llevando a los partidos a unos procesos, y de 62 bajaron a 59 y de 59 bajaron a 22 en todos estos procesos. Después concluye este proceso con 17 partidos. 17 partidos para estos comicios presidenciales. Solamente Acción Democrática, COPEI y Nuvipa son los partidos que estarían en la égida de la oposición. Y después tenemos a 13 que están apoyando al gobierno. Estamos en unos procesos complicados, pero que tiene que ver con ese proceso de ir rebanando. Esta renovación de partidos que se ordenó en el 2016 fue entonces liquidando, y actualmente invalidaron a Primero Justicia, Voluntad Popular, Puente, y lograron invalidar el partido más votado de toda la historia de Venezuela, la MUT. De tal manera entonces que la oposición cuenta adicionalmente entonces con el caso de Nuevo Tiempo, de Avanzada Progresista, y el resto son partidos que están en la égida del gobierno. De esa manera tenemos que tener claro que estamos en un proceso de disolución de partidos. Y la gran pregunta que yo me hago a estas alturas, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo los partidos que quedaron invalidados? ¿Van a quedarse como tal invalidados? ¿Van a sumar el esfuerzo en otras organizaciones buscando fusiones? ¿Qué van a hacer? Pero tienen que hacer algo. Y una de las cosas que tienen que hacer es declarar de forma permanente la inconstitucionalidad que acompaña un proceso destinado a eliminar partidos políticos. Por cierto, ese proceso de ir liquidando partidos ha liquidado incluso a partidos participantes en el diálogo, y se quieren volver a sentar a hablar de condiciones electorales. Pero es que un obstáculo en lo político electoral es precisamente la eliminación de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque ahí hay ventaja. ¿Por qué? Bueno, porque el chavismo va a tener siempre más denominaciones de siglas de partido para ir cubriendo detrás de ella los espacios publicitarios que ordena el Consejo Nacional Electoral. Se pueden oficiar por partido. Si el chavismo tiene más partidos, pues podrá poner más micros en la calle. Si tiene menos, pues menos, que es lo que le corresponde a la oposición.
Entonces esto surge también de la incongruencia. Pido condiciones, pero el gobierno en mi propia cara me está quitando la franquicia partidista. Esas son las cosas que no entiende la comunidad internacional y por eso la comunidad internacional no acompaña la convocatoria a un proceso electoral que debe definir hoy la Asamblea Nacional, la ilegal Asamblea Nacional Constituyente, junto con el CNE, de conformidad con el mandato que le estableció Nicolás Maduro. Y entonces, si esto es así, y hoy convocan el proceso electoral, puede ser incluso que también le digan que en 30 días ya hay campaña electoral para hacer un proceso en mes y medio o 2 meses. ¿Qué va a hacer la oposición? Bueno, la oposición necesita mucho diálogo. La oposición necesita mucho diálogo. Porque entiendo también que ahora hay partidos de los que están en el diálogo que ya no quieren ir a elecciones y otros que sí. Vale decir, incluso los que van a la mesa de diálogo ya también. Pero quiero también decirles entonces que la visita del secretario de Estado, que ya pasó por México, está en Argentina, hoy va a dar declaraciones nuevamente en Argentina, insiste, y créame que los acuerdos a los que van llegando son acuerdos secretos, no son acuerdos públicos. Y lo que están hablando, lo que están diciendo en las ruedas de prensa es por lo menos la mitad de lo que se puede saber, porque la otra mitad no se va a saber. Bueno, porque en política, y eso sí lo tiene claro, que al parecer la oposición no lo ha aprendido, sí lo tiene claro el gobierno republicano de Donald Trump. Es que no anuncia exactamente cuál es su próxima jugada política y anuncia el embargo petrolero para generar y aumentar y advertir la presión que se va a ejercer sobre el gobierno de Venezuela. No sobre los venezolanos, sobre el gobierno de Venezuela. Ayer, en la Patagonia, una de las cosas a las que hacían referencia es a no creer en este sistema electoral adelantado que están fraguando. Y que es probable que hoy lo anuncien. Y yo estuve el fin de semana en unos programas de televisión y de radio y me preguntaban, por cierto, por el tema de las elecciones. Pero me preguntaban por las elecciones de Consejo Legislativo y de consejos municipales. Y yo les decía, advirtiendo que este es un proceso de modelo único, de partido único, advirtiendo el tema de la disolución de los partidos, que la última elección que nosotros vamos a ver, por lo menos de forma declarativa, que sean elecciones universales, va a ser esta que va a convocar Maduro. ¿Por qué? Porque no van a haber elecciones de concejales, no van a haber elecciones de consejos legislativos tampoco. Esos procesos, más los procesos que tienen que ver con el Estado comunal, van a ser procesos a la usanza de cómo se hizo la elección de la Asamblea Constituyente, de la ilegal Asamblea Constituyente, que se hace o se hizo por vía de sectores, de listados, los pescadores, la Unión de Mujeres, etcétera, socialistas todas, por cierto. Y debo recordar que de esos 10 sectores había 9 subsectores. Entonces,
los próximos eventos electorales que pueda convocar, a diferencia de este presidencial que haga la constituyente, la asamblea constituyente está ilegal, va a ser una elección indirecta y colegiada, controlada y asumida a la construcción del Estado comunal. Quiero por demás indicar que esta asamblea constituyente, ilegal, y le hemos dicho que lo es abiertamente, ha tenido o ha contado con 80 actos constituyentes, que ellos llaman actos constituyentes, decretos constituyentes, con la supremacía que ellos mismos se dieron, y por eso es un gobierno de facto, con la supremacía de modificar la Constitución. Entonces ellos van haciendo su propia Constitución en la medida en que va avanzando el proceso revolucionario. Y quiero recordar que en oposición a ese proceso que se convocaba, que hemos dicho es ilegal e inconstitucional, siempre señalamos que esa Constitución no iba a ser votada en referendo por el pueblo para ver si apoyaba o no esa asamblea, esa Constitución. Y en efecto, esa Constitución no la va a votar el pueblo, porque el pueblo, sin percatarse, va a ir viviendo la nueva Constitución en cada decisión que la Asamblea Constituyente va decretando. Es por eso que hemos insistido en que esta Constituyente va modificando la Constitución, va creando artículos nuevos, va haciendo leyes, pero no le va diciendo al pueblo qué es lo que está haciendo, y menos consultando lo que fue una bandera del chavismo cuando enarbolaba la bondad que tenía el ejercicio de discutir previamente las leyes con la sociedad organizada. Ahora solamente están debatiendo entre chavistas el plan de la patria, el nuevo proyecto del plan de la patria, la continuación del que se culmina, para seguir en la implantación del modelo de pensamiento único que es el modelo comunista. Maduro va a tratar de adelantar elecciones. Hay disidencia dentro del chavismo. Hay presiones internacionales que van aumentando. Yo no tengo la menor duda que al concluir la gira del secretario de Estado por Latinoamérica, las sanciones las van a aplicar. Y las van a aplicar porque en Venezuela no puede convertirse, el gobierno de Venezuela no puede convertirse en un gobierno a donde domina a los que viven en Venezuela y promueve la diáspora de venezolanos por el mundo para también ir expandiendo los tentáculos de la revolución comunista. Por fortuna, en Venezuela los tiempos a Maduro se le van reduciendo. Las FARC y los aliados de las FARC en Colombia van a ser derrotados electoralmente y de esa manera el ciclo que tuvo de vigencia de la mano del alto precio del petróleo, la revolución comunista, va también apagándosele la luz. Por tanto, lo más importante, diálogo entre venezolanos, diálogo entre la oposición, claridad de objetivos, tener junto a la comunidad internacional una misma estrategia para la reconquista de la democracia. Bueno, Dios los bendiga a todos. Regálenme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Muchísimas gracias. Si saben a dónde puedo comprar caramelos de jengibre, me avisan. Muchísimas gracias.